Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TSJC, y esto de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas me tiene un poco loco porque los ponen siempre con siglas y uno no sabe realmente a qué comunidad autónoma se refiere. En este caso el de Cataluña, obviamente por los personajes involucrados, como es lógico, dictó sentencia por el caso del referéndum del 9N, aquel referéndum que se montó pues ya para 3 años y en el que estaban metidos, o fueron acusados, mejor dicho, varios altos cargos, entre ellos el presidente de la Generalidad de Cataluña. Bien, al presidente, es decir, Artur Mas, que ya no lo es, pero en aquel entonces lo era, le han condenado a 2 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Ahora mismo no está ejerciendo ninguno, luego lo mismo da que le da lo mismo, que le condenen. Ahora, en los próximos 2 años no podrá ejercerlo. Dentro de 3 sí podrá. La condena, o mejor dicho, la causa de la condena es desobediencia, simplemente. Se le advirtió que no lo hiciera y él, sin embargo, lo hizo. Y esa es la razón por la cual le han condenado. El delito de prevaricación, que también le acusaban de prevaricar, es decir, de hacer algo ilegal a sabiendas de que lo era, ahí no. Ahí le han absuelto, y lo mismo a él que a todos los demás. Es, en definitiva, una condena suave, a mi juicio por lo menos, una condena bastante suave, que por un lado le evita tener que enfrentarse a penas más duras, entre las cuales podría incluirse la de la cárcel, y segundo, le permite continuar con su carrera política dentro de 2 años, aunque la carrera política de Artur Mas pues tampoco está para muchas fiestas. La condena del tribunal ha sido tan suave, que ni siquiera han podido hacerse las víctimas de una manera efectiva. Hombre, obviamente se han molestado y ayer por la tarde y por la noche andaban quejándose, diciéndose que esto es una locura, pero claro, es que es lo mínimo que les podían poner. Y evidentemente algo les tenían que condenar porque era obvio, habían vulnerado la ley y era obvio que tenía que caer una condena. Ahora, ha sido una condena, como ya decía al principio, muy suavecita, ¿no? A las exconsejeras, no solo ha sido más, a las exconsejeras de Gobernación, que era Joana Ortega, y a la de Enseñanza, que era Irene Rigau, también las han condenado, en este caso a 1 año y medio de inhabilitación y a una multa un poco más baja, pero vamos, lo mismo, exactamente, las penas menores posibles o que las menores que contempla la ley en este caso, y sobre todo que no las han condenado a ninguno de los 3, los han condenado por prevaricación, que es un poco la figura, ahora un poco la figura más temida. La realidad es que al final no ha gustado a nadie. Como todas estas cosas de compromiso, no ha gustado a nadie menos a quien tenía que gustar, y a quien le tiene que gustar está callado, no prefiere no decir nada o simplemente esbozar una sonrisilla. De ahí que algunos digan, como por ejemplo dentro del Partido Popular, que ha sido muy duro, ha sido una sentencia muy dura. Otros, en cambio, que ha sido muy dura porque demuestra que el Estado actúa y que los jueces están ahí. Para otros directamente pues ha sido una locura, porque cómo es posible, que lo decía Pablo Iglesias ayer, ¿no? Por poner urnas, que no, caramba, que no le han condenado por poner urnas, le han condenado por desobedecer, porque se le había advertido. Y a veces se nos olvida que Artur Mas en el año 2014 era un funcionario del Estado, era el presidente de una comunidad autónoma, y si nos atenemos a la pura legalidad que en ningún momento él rompió, más que ahí siguió siendo presidente de Cataluña, no declaró la independencia, es decir, hizo oídos sordos además al resultado de su propio referéndum, que es lo más curioso de todo. Es decir, organiza en esencia una charlotada, que no fue otra cosa que el referéndum, y ni siquiera sostiene la apuesta, ¿no? Ya tengo los resultados del referéndum, mayoría aplastante. A partir de mañana interrumpimos, nos apoderamos de la agencia tributaria, ponemos a los Mossos de Escuadra en las carreteras y sacamos de aquí a los guardias civiles y a toda la presencia y lo hacemos además por las bravas, sin más ni más. Así es como se convierte en independiente un país. Mas no hizo nada de eso, absolutamente nada. Se limitó a hacer la cosita esta y luego pues a sabiendas de que quizá ni siquiera seguramente tendría que enfrentar una cosa de estas. En principio, y a falta de que el Supremo se pronuncie sobre Francesc Homs, que era el consejero de presidencia en aquel momento, a Francesc Homs le está juzgando el Supremo porque él es ahora mismo diputado nacional. Está en el Congreso de los Diputados en Madrid, entonces está aforado. Y esto significa
que no le puede juzgar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino que tiene que hacerlo el Tribunal Supremo. Pues bien, cuando se pronuncie sobre Francesc Homs, supongo, barrunto, que va a ser una pronunciación leve también, habida cuenta de que con Artur Mas la justicia se ha portado de manera muy suave, pues el asunto este del 9N habrá quedado cerrado. Cerrado al menos en su lado judicial, en la parte política obviamente no, pero sí en la parte judicial. Si lo miramos de una manera desapasionada, que es como hay que mirar las cosas, siempre hay que tratar de entenderlas antes que ponerse a juzgarlas, ambas partes, es decir, tanto el gobierno catalán, especialmente el gobierno catalán de aquel momento, como el gobierno central, salen de todo este enredo muy bien librados, con un rasguñito de nada, una cosita mínima. Más con una condena muy leve, como ya he dicho, la más leve posible, y el gobierno con una imagen conciliadora, que era lo que buscaba Rajoy a cualquier precio, especialmente desde que formó gobierno hace unos meses. No, esto lo tengo que solucionar porque lo tengo que solucionar con mano izquierda, que no me perciban como alguien duro, que no me perciban como alguien hostil, entre otras cosas porque, bueno, sabe que el problema está ahí, el problema es real. Es decir, la idea un poco es la de, ¿veis como si os avenís a hablar todo será mucho más fácil? Es decir, ¿veis que yo estoy poniendo de mi lado y ahora solo hace falta que vosotros pongáis del vuestro? De esta manera, o mejor dicho, con este regalo, Puigdemont y compañía pues se verán obligados a hacer el gesto, digamos, igual que esto es un gesto, pues se corresponde, favor con favor se paga, ¿no? El gesto de abandonar la idea de repetir el referéndum, que están en ello. De hecho, ayer volvió a decirlo Puigdemont y en general el nacionalismo, que esto había que repetirlo de nuevo, no dicen cuándo, pero hay que repetirlo de nuevo. Pues aquí se ve efectivamente que España pues nos ha declarado la guerra y tal. Esa es una posibilidad, claro. La posibilidad es que Puigdemont acepte o haya entendido el mensaje, simplemente. Yo creo que esa es una de las posibilidades que barajan en la Moncloa. Es decir, que digan, esto es así, nos están diciendo que Rajoy y Soraya nos está diciendo que están dispuestos a entenderse, que están dispuestos a hacernos favores, que están en un tono conciliador, y nosotros pues actuaremos en consecuencia. La otra posibilidad, porque esta no es la única, evidentemente, es que precisamente porque el primer referéndum ha salido barato, en términos legales, digamos, pues 2 años de inhabilitación a alguien que ya está retirado, es decir, que no está ejerciendo ningún cargo público, y los 36.500 euros de multa, que como todos sabemos no va a pagar él, los va a pagar el contribuyente, pues bueno, le ha salido bastante barato. A mí es como si a mí me inhabilitan a mí para cargo público. Pues no lo he ejercido y no tengo planes de ejercerlo jamás, pues que me inhabiliten. Es decir, ojalá pudiera, esto fuera una cosa que en lugar de ponerte multas, cada vez que te pongo una multa por lo que sea, bueno, pues mira, casi mejor que me inhabilitas como que para ejercer cargo público, yo encantado, diría que me ha salido gratis la multa. Bueno, pues, en fin, que como les ha salido muy barato, pues echen al monte y convoquen otro. Diga, Puigdemont diga, no, precisamente es la señal que me faltaba para irme este año, en septiembre o en octubre, o cuando toque, o cuando creamos conveniente, para montar un nuevo referéndum. Pueden entonces pasar 2 cosas. 2 cosas porque a día de hoy hacer predicciones en Cataluña es poco menos que imposible. Bueno, hacer predicciones en general es imposible, pero en Cataluña más todavía porque el panorama cambia continuamente y además está bastante fragmentado. Y al estar bastante fragmentado son muchos los gallos que están piando y cuesta saber realmente quién en última instancia será más listo o será capaz de imponer más sus tesis. Es decir, la posición del gobierno central es hasta clara. Quieren llegar a un acuerdo lo antes posible y lo más suavemente posible y lo más discretamente posible. Y de ahí, por ejemplo, pues lo del despacho de Soraya en Barcelona, que vienen anunciando la operación diálogo y no sé qué, que vienen anunciando desde hace tiempo, ¿no? Vamos a mandar allá a la vicepresidenta, que se va a poner incluso un despachito, no sabemos equipado de qué, pero vamos, un despachito, para ir recibiendo a los líderes y para ir negociando personalmente, porque estas cosas se tienen que hacer in situ y se tienen que hacer además de manera discreta. De ese despacho en Barcelona o de esa operación hemos visto ya imágenes y hemos visto fotografías y de cómo pues la vicepresidenta
está allí supuestamente arreglando algo, que lo más probable es que, conociéndola, lo que esté es estropeándolo, porque esta mujer no ha arreglado nada en su vida, menos lo suyo de la oposición, que lo arregló al punto cuando se sacó lo de abogado del Estado para el resto de sus días, para que viviera en nuestra costa el resto de sus días, quiero decir. Bien, en este caso es la oposición, la de Soraya, la de Mariano Rajoy, otro que también se arregló lo suyo el día que aprobó la oposición, a nuestra costa, obviamente. Pues bien, esa es clarísima. Quieren llegar a un acuerdo, de ahí lo del despacho de Soraya, y salir de esto cuanto más rápido posible. Y sin tener que lamentar demasiados desperfectos, o más desperfectos de los que ya hemos tenido que lamentar hasta la fecha. Saben, a fin de cuentas, y esto es importante, que la idea del referéndum tiene tracción popular dentro de Cataluña. Es decir, que el 50% de los catalanes, con las encuestas en la mano, y bueno, y con las elecciones, que son encuestas, son realidades, son partidarios de la independencia, con distintas intensidades, pero partidarios de la independencia. Y por eso prefieren ir suavemente. Saben que no se puede ir de frente, que no es una minoría, que no es el 8% de los catalanes. Dicen, bueno, estos tipos son una minoría y podemos ir por las bravas, en este caso no. La incógnita, por lo tanto, no está en el lado del gobierno central. La incógnita, está en el lado del nacionalismo. Porque el nacionalismo, aunque se esfuercen, o los líderes nacionalistas, aunque se esfuercen en dar una imagen de unidad, lo cierto es que esa unidad no existe, no es un frente común. Bueno, está lo del Junts pel Sí, que más o menos es aproximadamente un frente común, pero luego está la CUP, por otro lado, que es, a fin de cuentas, es un partido independentista con un programa ligeramente distinto, más radical, un poco más bolivariano. Tenemos también nacionalistas en Podemos, tenemos nacionalistas en el PSOE, es decir, que la cosa está bastante bien repartida. Aunque bueno, podríamos decir que el bloque nacionalista serían el Junts pel Sí y los de las CUP. Pero bueno, que dentro de ellos, especialmente de Junts pel Sí, hay distintas sensibilidades, ¿no? Es decir, no está unido o no presentan ni muchísimo menos un frente tan unido como el que presenta el gobierno, que es lo que dice el Barbas y punto, y no hay más. Y él es el único que tiene capacidad para decidir. Estaría el caso de que la cosa se complicase mucho, pues bajaría al Parlamento, entonces ahí sí que se complicaría del todo, pero entre tanto, mientras esto se pilote desde la Moncloa, pues Madrid, digamos, entre comillas, digo Madrid como concepto capitalino, no como la ciudad de Madrid, que en esto, como bien sabemos los madrileños, ni pincha ni corta, y no debe ni pinchar ni cortar de ninguna manera, pues Madrid ofrece un liderazgo único, que es el del presidente del gobierno, mientras del otro lado pues no lo hay, o lo hay parcialmente, o lo hubo pero ya no lo hay. Es decir, hay procesistas, si se me permite el neologismo, dispuestos a entenderse con el gobierno a cambio de una serie de concesiones. A ver los haylos. Otra cosa es que esto lo digan abiertamente, bueno, si lo dijesen abiertamente se les descubriría el pastel, que es precisamente lo que ellos no quieren. Otros que van a por todas y cueste lo que cueste. Caso, por ejemplo, pues de las CUP, de los estos del... Caramba, la mujer esta, la Ana Gabriel y todos estos, pues tienen... en esto son muy coherentes, esto hay que reconocérselo. Otra cosa es que no nos gusten, a mí por lo menos pues no me gustan sus ideas, pero hay que reconocerles la coherencia y que están dispuestos a lo que haga falta. Bien, todo esto en Moncloa lo saben de estas distintas sensibilidades, saben que las diferencias entre los participantes del proceso son muchas y que entre otras cosas se ventila quién mandará en Cataluña el día después. El día después o del referéndum o el día después del acuerdo que evita el referéndum. Porque aquí la madre del cordero. Esta es la historia, este es el centro nuclear de todo. Con los números en la mano, es decir, con las encuestas de intención de voto que se han realizado en el último mes, el poder ahora mismo pasaría, casi en su totalidad, pasaría a Esquerra Republicana, que tendría que vérselas prácticamente a solas con los sansculots de las CUP. Porque lo que queda de la difunta Convergencia y Unión, pues es ya muy poquito. Vérselas a solas con estos y con los otros, con los unionistas, porque en Cataluña sigue habiendo un 50% de población que es la mitad de los catalanes que no quiere la independencia, que estos normalmente se les suele ignorar. Y es chocante. Bueno, sí, que los catalanes no, pero la que lo quieren la mitad
De hecho, si fuese buena la máxima tan repetida, los catalanes quieren la independencia, ya se habrían independizado. Es decir, si hubiese una mayoría sustancial del 80, del 90%, no habría discusión. Era una cosa, evidentemente eso no puedes impedirlo. El tema es que hay un 50% más, un 50% bastante inmóvil ya a estas alturas, que dudo muy mucho que esos se pasen al otro lado. Y como han acelerado el proceso, porque en los años 80 decían, bueno, sí, ahora somos pocos, pero iremos siendo más, porque dentro del fair país que decía Pujol, ¿no? Dentro de 20 años, dentro de 30 años, pues ya habremos conseguido hacer el país. Habremos educado nosotros a las nuevas generaciones, les habremos estado bombardeando con la televisión que es nuestra, etcétera, con una prensa debidamente amaestrada. Y bien, efectivamente, pasaron de ser una minoría a ser la mitad. Pero ahora ya han acelerado esto, ahora quieren que el referéndum sea mañana, es decir, que la independencia sea mañana, ya no hay espacio para formar nada, ni para adoctrinar, ni nada por el estilo. Bueno, en definitiva, veis que son demasiados en una habitación demasiado pequeña. Cada uno además con un proyecto y unas prioridades distintas. Hay que sea a veces tan difícil entender todo lo que está pasando en Cataluña, incluso a ratos parezca contradictorio. Lo que no sabemos es si llegarán a ponerse de acuerdo. Es decir, que el lado catalano, el lado, mejor dicho, no catalán, el lado independentista llegará a ponerse de acuerdo. No lo sé, o una parte de ellos, quizá los restos que quedan del naufragio de Convergencia y Unión, pues buscarán salida al guateque, una salida, mejor dicho, más que del guateque, que ellos mismos organizaron pactando un acuerdo provechoso con el gobierno. Y en ello estén, diciendo, bueno, nosotros realmente como los números van tan pillados, bastaría con que el unionismo recibiese un 10% más de apoyos para que la cosa se frustrase, o por lo menos se frustrase temporalmente, hasta el próximo estallido, porque esto evidentemente con un pacto a la rajoyana no se soluciona. Esto sería, patadón y para arriba, ¿no? Eso de Luis Aragonés. Entonces, ¿qué pacto puede ser ese? Es decir, ¿qué les puede dar Soraya a cambio de que traicionen a sus propios votantes, sus propias promesas? No lo sé, más competencias, quizá, que es lo que está diciendo mucha gente. Pues no lo creo, porque apenas quedan competencias por transferir. La transferencia masiva de competencias fue en los años 80 y 90. Ahora ya queda muy poquito. No lo sé, los puertos quizá, pero vamos, tampoco ya. Pues sería el puerto de Barcelona y el Tarragona. No son grandes departamentos, no van a cambiar nada esencial. En Cataluña están transferidas hasta las prisiones. Es una hacienda propia, como la que tienen las provincias vascas y Navarra. Bueno, esto tendría unas consecuencias no en Cataluña, sino fuera de Cataluña. Ocasionaría una revuelta entre las élites políticas de regiones como Extremadura o Andalucía. Y en otras comunidades autónomas ricas, como puede ser Madrid o Valencia o Baleares, pues habría una revuelta de los contribuyentes en este caso. Por ahora tocarían a más. Lo que dejarían de poner los contribuyentes catalanes tendrían que ponerlo los contribuyentes mallorquines o los valencianos o los madrileños. Entonces, esto generaría un conflicto todavía muchísimo mayor. No sé, quizá permiso para realizar un referéndum. Es decir, bueno, si nos deja realizar el referéndum, ya hasta que sea legal, que lo del 9N, pero legalmente, sin que luego nos tengamos que enfrentar a un juicio en el Tribunal Superior de Justicia o en el Tribunal Supremo. Sí, eso sería una posibilidad, pero es que Soraya no puede ofrecerlo. Es inconstitucional. Es inconstitucional, luego habría que reformar la Constitución. Y Soraya tampoco puede reformar la Constitución, por muy abogada del Estado que sea. Eso es un proceso largo, es un proceso que tiene complejidades de tipo político, que son las más difíciles de resolver. Creo que son 3/5 partes de las cámaras. Una cosa lenta, que además puede haber sorpresas. Puede suceder, por ejemplo, hay una posibilidad en el tema de la reforma de la Constitución que normalmente no se cuenta. A mí me la comentó un profesor de Derecho Constitucional. Me decía, no, si es que hay algo que normalmente no se dice, pero una reforma constitucional puede ser parada por referéndum en toda España, no lo sabía. Es decir, es algo así como que basta con que 1/10 de los diputados, de los miembros de las cámaras, vamos a decir, pues estaríamos hablando de 30, 35 diputados, soliciten realizar un referéndum sobre esa reforma una vez la han aprobado las Cortes, para que automáticamente se tenga que hacer un referéndum nacional. No solo en Cataluña, sino en todo el país. O sea, queremos reformar la Constitución. Y pueden los españoles echar abajo esa reforma. Es decir, quitarla, evitarla por lo menos. Claro, esto podría complicarlo muchísimo más, ya que sería llevar al electorado
y el electorado llevar el electorado a la decisión final y el electorado de todo el país y el electorado oponerse. Entonces ahí no habría ya ni pacto, ni pacta, ni nada de nada. Simplemente no se puede reformar la Constitución porque los españoles no quieren. De ahí que la operación Soraya sea tan complicada y vaya dirigida más al frente, digamos, judicial que a cualquier otro. Es algo así como os libramos de la trena a cambio de que os avengáis a razones, ¿no? Que vamos a ser generosos, en una palabra. No sé, quizá por eso Puigdemont sigue con la cháchara de un nuevo referéndum, pero no se atreve a dar una fecha. A fin de cuentas, y esto es importante, lo que de verdad le interesa es mantener el poder. Punto, no hay más. Y en el tema de mantener el poder, vamos, en los suyos, pues no está del todo seguro que va a ser así. En el caso de que la cosa se termine de desmadrar, lo que os comentaba las encuestas, puede ser que el poder lo pierdan ellos. No pasará a otros. En caso de que se produzca la independencia, por descontadísimo. Mientras que, pues, Soraya les ofrece, bueno, o les garantiza, por lo menos, el usufructo de la poltrona, pues como en los mejores tiempos. El problema es que la sociedad catalana de los mejores tiempos, entrecomilladlo, por favor, es decir, la sociedad catalana, qué sé yo, del año 1995, era muy diferente a la sociedad catalana de ahora. Es decir, que ahora la fractura es real, en una palabra. Que la mitad de los catalanes están convencidos de que la independencia es inminente y es irreversible. Y esto no sucedía en 1995, que es un año del que yo me acuerdo perfectamente y en el que yo iba a Barcelona. Y que recuerdo la Barcelona del 95, pero nítidamente. Una ciudad estupenda, por cierto. Bueno, lo sigue siendo, que es que yo era más joven, entonces tengo recuerdos juveniles de Barcelona. Y claro, a ver quién les explica ahora que no, que todo esto no ha sido más que un simulacro. Pues tengo un montón de llamadas pendientes, lógicamente, porque este domingo no pude hacer la contrarréplica y se me han ido acumulando, pero por supuesto, como bien sabéis, le voy a dar salida a todas. La primera que tengo hoy, voy a pasar un par de ellas hoy, que es lo que me queda, el tiempo que me queda. La primera es de Alfredo, de Tenerife, todos le conocemos porque es un habitual de la Contracrónica, y hoy me quiere, o nos quiere, hablar de los estibadores. Cuando te iba a hablar el otro día en el programa de los estibadores, me recordabas a un coronel que teníamos en econometría en la universidad, que hacía unos desarrollos matemáticos impresionantes, pero todos partían de la misma base. Supongamos que hay un mercado de competencia perfecta. Tú sabes perfectamente que la competencia perfecta prácticamente no existe. Entonces no piensas, la pregunta, que la nueva normativa de los estibadores, al final, en este régimen clientelar de empresas oligopolísticas enchufadas al BOE, no va a acabar en manos de una o dos empresas y al final lo vamos a acabar pagando todos, incluidos los estibadores que cobrarán 500 euros por 14 horas. Un saludo, Fernando. Te juego una cena en Tenerife. Chao. Pues no, Alfredo, la competencia perfecta no existe. Simplemente, y si algún profesor lo dice, miente como un bellaco. No existe por la simple razón de que los seres humanos somos imperfectos. Luego, cualquier sistema humano será imperfecto, será como nosotros mismos. Lo que hay es sistemas mejores y sistemas peores. Los sistemas mejores, los que son los que arrojan mejores resultados, y el sistema capitalista en este aspecto pues se ha demostrado que es mejor que el sistema socialista, porque arroja mejores resultados para una mayor parte de gente. Bien, respecto a los estibadores, que era el núcleo de tu mensaje, pues yo no sé qué vendrá después de esto, pero te aseguro que los estibadores no ganarán 500 euros. Te lo puedo garantizar por la simple razón de que los estibadores franceses o los estibadores portugueses no ganan eso, ganan bastante más. Es decir, lo que no ganan, te aseguro, es 85.000 pavos al año. Eso desde luego, y por supuesto no transmiten el puesto de trabajo a sus hijos y se puede competir en sus puertos, es decir, pueden entrar distintas empresas a ofertar trabajo, cosa que ahora mismo en los puertos españoles pues no se puede. Respecto al sueldo, pues no tengo ni idea, porque no sé cuánto se pagará. De verdad, no sé cuánto se estará pagando el estibador o cuánto se pagaría el estibador en los puertos españoles. Supongo que variaría en función del puerto, no van a cobrar lo mismo, como es lógico. Y además es un trabajo arriesgado, es un trabajo muy arriesgado que requiere mucha concentración, que requiere cualificación, que requiere el uso y el manejo de maquinaria muy cara y sofisticada. Luego no creo que esté mal pagado. De cualquier modo, y esto más ya a largo plazo, yo creo que el trabajo de estibador es un trabajo que se extinguirá,
como se extinguió el de Herrero o el de Colchonero. No el de Colchonero de la Leti, ese no se extinguirá jamás, pero el de Colchonero de los que se dedicaban. Los colchones antiguamente eran de lana. Entonces, la lana con el uso, y el colchón se usa todos los días, a no ser que uno sea un fakir y duerma en el suelo, pues la lana se apelmazaba y había que ir cada cierto tiempo. Yo no puedo deciros cuánto porque nunca dormía en un colchón de lana cuando yo ya nací. Mi primer colchón ya era industrial, ya era un colchón sintético. Pues esto se hace un siglo, una cosa así, pues llevaba al colchonero. Todos los barrios tenían, todos los pueblos tenían un colchonero, pues, o varios. Y pues la lana la renovaba o la movía para que la desapelmazaba para que se pudiese utilizar. Bien, no hay colchoneros. Los únicos colchoneros aquí somos los de la Leti y se nos llama así por la camiseta que es roja y blanca, tiras rojas y blancas, que es como iban vestidos los colchoneros, por lo menos en Madrid, supongo que en otras ciudades también. Pero vamos, que desaparecerá y será sustituido de los estibadores por sistemas computerizados de estiba, como el que ya funciona en el puerto de Rotterdam y que os comenté en un programa que hice sobre los estibadores hará cosa un mes. Entonces, es lo lógico, muchos empleos desaparecen y no pasa nada. Simplemente estamos rodeados de cosas que hoy hacen máquinas que antiguamente hacían personas. La mayor parte de esas cosas, de esas rutinas, eran asquerosas, eran espantosas. Nadie quería hacer ese tipo de trabajo y por lo que pasa es que alguien tenía que hacerlo hasta que una máquina pudo sustituirlo. Es decir, si todos los trabajos que se hacían en el siglo XVIII o en el siglo XIX o hace un siglo, en el año 1917, tuvieran que hacerlo ahora personas, muchas veces costaría encontrar gente dispuesta a hacerlo, ¿no? Muy bien, pues espero que con esto, Alfredo, quedes más que respondido. Tengo otra que me viene de Madrid, que me envía David, un gran tipo, y además a este le conozco personalmente, y es de lo bueno lo mejor, que quiere hablarnos de Nadal, pero no del tenista, sino del ministro. Dos preguntas que tienen que ver con uno de tus ministros favoritos, con el ministro de Agenda Digital. Primero, ¿qué te ha parecido su papel en Barcelona? Yo creo que alguna declaración ha dado que hablar. Y segundo, ¿crees que podría surgir en España una industria de aquí a los próximos 5 años que se transformara digitalmente siendo pionera en el mundo? De lo de Nadal en Barcelona supongo que te refieres a lo de la luz, a cuando fue hace el mes pasado que estuvo en Barcelona en un simposio de no sé qué y dijo lo de la luz, de que iba a subir, de que iba a ser carísima, de que tal, de que nos preparásemos para dedicar la mitad de nuestra renta a Hacienda y la otra mitad a pagar la factura de la luz. Pues bien, ya lo dije aquí respecto a este hombre. Es un tipo que nació torpe, que morirá torpe y que entre tanto vive como un torpe. Eso es Álvaro Nadal, con oposición, eso sí, con una oposición y además por posición de postín. No sé si es economista del Estado, técnico comercial del Estado, algo pero del Estado. Bueno, Nadal es de esa variedad de cretinos, de cretinos integrales, que se creen listísimos y que, por cierto, abundan en política, especialmente dentro del Partido Popular. Entonces, no tenemos no hay nada de qué extrañarnos, es lo habitual. Es el producto típico, especialmente de esa parte del Partido Popular que pega con la barba de Rajoy. Bien, lo dijo eso, espero llevo un mes arrepintiéndose, escondido, porque teme abrir la boca, o le han dicho directamente: oye, Alvarito, que ya te hemos hecho ministro y más lejos en la vida no vas a llegar nunca, así que cállate, porque cada vez que has hablado una vez desde que te hemos hecho ministro y la liaste pardísima. De ahí que lo mismo, y una pena, porque yo a Álvaro Nadal le tengo mucho cariño, especialmente para reírme de él. Muy bien, respecto a lo de la industria, y lo digo textualmente, David, con las palabras que tú has empleado, industria que se transformara digitalmente siendo pionera en el mundo. Eso en España, quieres decir. Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea, no lo sé. No sé si puede aparecer o no puede aparecer. Fácil no lo tiene, desde luego, porque hay mucha regulación, porque los impuestos son altos, no solo en España, en toda Europa. De ahí que este tipo de cosas aparezcan más en países donde hay ambientes empresariales más libres o mejores, ¿no? Hay como esta cursilería que se dice ahora, ecosistemas empresariales más propicios para estas cosas. Pero tampoco sirve de nada decir esto porque ahí tienes a Mercadona o ahí tienes a Inditex, que son dos empresas españolas, no exactamente tecnológicas, pero sí que han sido muy disruptivas, muy innovadoras, y de las que nadie hubiese hablado o nadie hubiese dado un céntimo por ellas en 1980, ni en 1985, incluso ni en 1990, aunque ya en 1990 Zara se había crecido, pero no era ni muchísimo menos, ni de lejos lo que es hoy. Entonces, en definitiva, David, que predecir es imposible. No se puede predecir. Os lo decía a lo largo de la contracrónica de hoy, no se pueden hacer predicciones. Se pueden hacer hipótesis y eso está bien. Y se hacen varias. Pues por la cosa podría ir, si estás suficientemente bien informado y conoces bien y te has empollado un tema, pues hacer una serie de hipótesis, bien, podría ir por aquí, podría ir por allá.
Quizá te equivocas en todas. Lo que no se puede decir es en positivo. Es, va a suceder esto. O esto no puede suceder. Luego pasa que, o luego sucede, que sucede todo lo contrario. Y perdonadme por la literación. Pues muy bien, David, espero que esto no me queda mucho más tiempo. Si quieres un día lo hablamos en persona, caramba. Nos vamos a comer y hablamos estas cosas y ahí sí, ahí tengo mucho más tiempo. Y no solo para que me escuches, para escucharte yo a ti, que tú sí que eres un sabio. Muy bien, pues queridos amigos, ya sabéis, si queréis participar en esta sección de las preguntas y las respuestas, lo tenéis bastante fácil, que es lo que ha hecho David y lo que ha hecho Alfredo de Tenerife, que no tienen más que mandar un mensajito de voz al 690-827909 con el +34 delante, si es que no tenéis un móvil español, lo digo por si estáis en México, en Argentina, en Uruguay, en Chile o en Colombia y queréis enviar una nota de voz a la Contracrónica, se va a emitir, tenedlo clarísimo, antes me dejaría cortar una mano, que no pasar un mensaje. Y con esto ya, pues no tengo nada más por hoy. Me despido de vosotros. Hasta mañana.